Bendiciones, mis amados hermanos y amigos que nos están viendo en esta preciosa tarde. Amén. Decirles que estamos contentos, estamos agradecidos por compartir nuestros vídeos, por ver nuestros vídeos. Animarles a que le den like, a que se suscriban y a que sigan compartiendo para que la palabra de Dios pues sea escuchada por más personas. También decirles a los que nos han pedido oración que estamos orando por ustedes, y por los que no han pedido pues también estamos orando por todos amén, los que nos ven. Amén. Y hoy les traemos un tema muy bonito que creo que cada uno de ustedes también se van a identificar, y son los desafíos. ¿Alguno de ustedes ha tenido algún desafío alguna vez? Jaime sí. Siempre tiene desafíos. Siempre tengo desafíos. Bueno, sí, he tenido muchos desafíos. Sí, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que fui a la iglesia, faltaba un sonidista en la iglesia, cuando yo recién me convertí al Señor. Amén. Y yo me propuse, aunque no lo sabía hacer muy bien, pero me propuse aprender. Después otro desafío que tuve con los jóvenes, como se los contaba antes. Después otro desafío cuando evangelismo, que ese fue creo que el más duro, porque no es fácil a veces escuchar a otras personas cuando tú también tienes problemas. Yo creo que ese fue el desafío más duro. Orar por otras personas, estar allí insistiendo cómo sigues, cómo estás, ser como un papá prácticamente, no es fácil. Desafíos un poco fuertes que he tenido en la misma iglesia donde estaba, no de construir, sino de reconstruir una iglesia. Y económicamente fue un desafío total, pero lo hicimos. Después luego el desafío de venir aquí. Eso fue un desafío, ¿ah? Ese sí es desafío. Eso es desafío, ir a un sitio donde no sabes, no conoces. Dejar todo, abandonar todo, la verdad. El desafío de venir aquí y pues luego el desafío de Santa Coloma. Amén. Pero lo que puedo decir que durante todos estos desafíos he sentido de que siempre Dios me guía. Amén. Por ejemplo, porque cuando yo llegué a la iglesia de Badalona, justo uno de los primeros días que había ido a la iglesia, yo entré y me acuerdo que estaba el hermano Abel predicando, y lo primero que yo escuché cuando yo entré fue que había una iglesia nueva en Santa Coloma y que necesitaban ayuda. O sea, coincidencia no puede ser. Amén, amén. Entonces yo llegué así, yo no lo conocía ni a Abel ni a la hermana Elizabeth, no los conocía a ustedes, no conocía a nadie, solo me acuerdo que ya había tratado con Luis, pero yo digo, bueno, ¿qué necesitan en Santa Coloma para ver en qué puedo ayudar yo? Y también tratar de integrarme en la iglesia. Amén. Porque también esa era la misión, es un desafío también tratar de integrarte en una nueva iglesia. Entonces, ¿en qué puedo ayudar? Estoy a las órdenes, y me acuerdo que cuando Abel terminó la prédica, vino las alabanzas y ya me acerqué a Abel no me conocía y yo simplemente le dije, mira mi hermano, en lo que te pueda ayudar, pues estoy a las órdenes. Y como un jefe, preséntate el sábado a las 6 de la tarde. Si me está viendo, Abelito, un saludo. Sí, entonces fue así. Fue así, y después de ahí pues bueno, los vine a conocer a ustedes y todo. La verdad que ha sido de mucha bendición. Amén. Y mira, le voy a leer un versículo en Josué 1:9. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sabemos que cada reto, cada desafío a veces trae temores en nosotros porque son cosas nuevas que vamos a enfrentar, pero Dios nos dice aquí en su palabra, como le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ser valiente en medio del problema, en medio del desafío, ser valiente porque Dios estará con nosotros. Amén. Amén, amén. Mira, fíjate que se me vino a la mente, ¿no? De la historia de David y Goliat. Todo el mundo habrá escuchado la historia de David y Goliat, ¿vale? Pero para David fue un desafío, yo creo que sí fue un desafío, porque recordemos la historia, ¿no? Recordemos la historia que dice la palabra de Dios,
que David, cuando lo va a ungir Samuel esperaba un hombre fuerte, un hombre de guerra. Y dice que cuando fue, el padre comenzó a sacar a sus hijos. Estoy parafraseando así, ¿vale? Salió primero el uno. Este es. De mayor a menor. De mayor. Este es. No. Salió el segundo. Y dice la palabra que eran hombres fuertes, altos, hombres de guerra, de lucha. Este tampoco. Iban saliendo y al final Dios le dice, tiene otro hijo. Ese es el que quiero. ¿No? Sí. Yo me imagino que dice, tú no tienes otro hijo. Le dice, sí. Vayan a buscar. ¿Dónde estaban? No contaban con él. Vayan a buscarlo. Y cuando él llega, claro, dice su palabra que David era un hombre hermoso. Hermoso, pero no era un hombre de lucha, un hombre de guerra. No dice, en cambio de sus hermanos sí. Amén. Y dice que cuando llega, wow, yo me imagino a Samuel. Dios, ¿seguro que es él o no? No, pero Dios le dice que lo que tú ves, yo no veo, yo veo su corazón. Amén. Porque incluso, el padre le manda a llevar alimento a sus hermanos, ¿vale? Y él va y ve que todos los soldados están con miedo. Dice, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Wow. ¿Y tú qué haces aquí? Dicen los hermanos, ¿tú qué haces aquí? No, vengo a traerte esto. Me estoy inventando, ¿no? Sí. Me quiero poner en el papel de David. Humanizar la historia. Claro, Personalizar la claro, historia. yo vengo a traerte, es que mi padre me mandó a traerte alimento, ¿vale? Le lleva alimento y ve qué sucede. Y lo primero que le dicen a él, lo que sucede, es que están buscando un hombre que luche contra Goliat, un hombre que luche contra ellos. Wow, dice, ¿y cuál es la recompensa? ¿Te imaginas tú que a ti te den un trabajo y te dicen, bueno, ¿cuánto es el sueldo? Vale, pero no hemos hablado de lo que vas a hacer. No, pero David iba decidido y me imagino yo que... Pero nadie apostaba por él. Nadie, ni su misma familia apostaba por él. Y cuando va donde Saúl, le dice, no, pues, porque no le entraba ni la armadura, se sentía incómodo de la armadura. Wow, y dice él, no, pues, este nos va a hacer perder fijo. Vamos a perder la lucha aquí, ya entreguémonos completamente. No hace falta que pelee, Jaime. Nos vamos a entregar. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro que voy a ganar. Y le dice, pero yo he luchado contra un oso, he luchado contra un león, defendiendo a las ovejas de mi padre. Wow, él estuvo, y eso pasa en la actualidad. El Señor te va preparando sin que tú te des cuenta, sin que tú sepas para qué. El Señor te va formando de una manera, a lo mejor han pasado años y el Señor te ha estado formando para este momento. Amén. El Señor te ha estado formando, mira, no vayamos tan lejos, vamos cambiando el tema, este programa. ¿Quién diría que tú ibas a estar aquí? ¿Quién diría que yo iba a estar aquí contigo? O íbamos a determinar sacar este programa adelante de mi aposento. ¿Cuánto nos costaba hablar en cámara? Corta, vuelve a repetir. Corta, vuelve a repetir. Corta, vuelve a repetir. ¿Cuánto nos costaba armar todo esto como hablábamos antes? Sí. ¿Cuánto nos costaba armar todo esto para poder dar un mensaje de aliento a los hermanos que nos siguen en las redes? Yo me imagino que el Señor en un momento estuvo trabajando contigo. Habrán pasado 1 año atrás, 2 años atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, para este momento. Amén. Amén. Y yo tenía este anhelo desde hace años atrás, 2, 3 años atrás. Igual, pero el Señor ha preparado para este momento. El Señor une los propósitos. ¿Sabes? Amén. Y resulta que viene David y le dice a Saúl, sí, es que yo he hecho esto. Wow, pero es que no te queda ni el traje, no te queda. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en lo físico. Amén. Y algo que me quedó a mí grabado fue que Saúl le estaba dando su armadura a David, pero su armadura física. Pero sabemos que nosotros tenemos una armadura espiritual. Amén. Amén. Y esa es la que él llevaba. Y él confiaba y él creía que Dios estaba con él. Amén. Él sabía que Dios estaba con él.
Algo que Saúl no, que dice la palabra que el Espíritu de Jehová estaba sobre Saúl. Wow, pero Saúl tenía miedo. ¿Vale? Pero David sabía que el Señor estaba con él. Y David no tenía miedo y fue a la lucha. No le importó el problema que iba a haber. No le importó si el problema era grande o era pequeño. No le importó lo que iba a pasar, si iba a morir o no iba a morir. Claro. Lo único que él importó... Claro, porque él, perdón que te interrumpa, porque él ahí sabía de que no era él el que iba a pelear, sino que era Jehová mismo, era Dios mismo el que iba a pelear. Amén, amén, amén. Y eso nos sucede a nosotros ahora en la actualidad, cuando pongo este tema así, pongo algo sencillo, un trabajo. Muchas veces nosotros tenemos miedo de hacer un cambio, de un nuevo proyecto, de algo. Es que yo no me veo capaz para este trabajo. Yo no veo, es que nosotros no somos capaces. Pero el Señor nos da la capacidad cuando se lo ponemos al Señor. Esto es como cuando te sacas el carnet de conducir aquí. Hay muchas hermanas, muchas mujeres que les cuesta. Wow, son 50 prácticas, 100 prácticas, tantas prácticas. Pero cuando tú comienzas a ponerlo al Señor, el Señor te va a comenzar a instruir, te va a comenzar a preparar para ese momento. Y eso pasó con el rey David. ¿Quién diría que David iba a ser el rey David? Amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Acabas de decir algo que me gustó mucho. Y es de que en todo lo que David era como esencia, cuán importante fue para David no criarse como muy pegado a sus hermanos, sino que a la vez David, al estar aislado, al ser un cuidador de ovejas y al estar siempre en alabanzas y peleando con fieras para defender el rebaño que él cuidaba, cuánto aprendió solo David durante ese tiempo, que lo lleva justamente a ser tan determinado para decirle a Saúl: yo lo puedo hacer. Amén, amén. Porque tú no sabes lo que en mi soledad me ha costado tener desafíos que Dios me ha puesto. Es por ejemplo como lo que te explicaba. Yo he venido acá, ¿verdad? Y hemos montado todo esto, pero quizás, Juan Carlos, tú no sepas los desafíos que he tenido yo atrás que montar para llegar a donde estoy. Y a veces es lo que la gente, o los hermanos, o incluso a veces los pastores, los líderes, no entienden de cuánto has pasado tú también, Juan Carlos, para poder liderar una iglesia. A veces no se entiende, pero no importa el que se entienda eso. Lo que importa es que ahora estás delante de el sumo sacerdote que te está llamando y te está diciendo: yo no lo sé, no te veo como un pastor, no te veo como un evangelista, no me veo como nada, no te veo. Y yo me veo, dice. Pero Dios dice: eres el elegido. Eres el elegido, amén. Entonces, cuán importante es tener justamente ese tiempo de soledad, como lo hizo David en alabanza, en adoración con Dios. Y cuán duras fueron también las peleas de David con las fieras que tuvo, que se le presentaron, de que cuando se presenta, digamos que ya en público, y dice: estamos buscando a alguien que haga esto, la historia que acabamos de contar, pues yo voy. Cuán importante es esta parte de David, haber pasado este proceso, no es pequeño proceso, para mí es un gran proceso, de que tú a lo mejor, quizás uno, como Samuel, incluso mismo como el padre de David, decían: pero es que ese chico está con las ovejas, de pronto apestará estiércol, de pronto no está como presentable no sirve para presentártelo delante de ti. Pero claro, pero es el que más ha pasado por el proceso. Amén. Ese es el que me sirve, el que más le ha costado, al que más pruebas ha tenido, al que más dificultades ha pasado. A él lo quiero, porque él ya ha pasado por el proceso. Quizás si yo pruebo al mayor de tus hijos, de pronto le dijo eso estoy parafraseando, si Samuel le decía, o Dios le decía: quizás si pruebo al mayor de tus hijos, no va a pasar el proceso, no va a poder, por más fuerte que se vea. Y aquí quiero irme por eso, por más fuerte que se vea, no hay valentía.
Y por eso que en Josué dice, esfuérzate y sé valiente, porque son dos palabras distintas, no son las mismas palabras. Ser valiente es justamente tomar los desafíos. Y David, cuando tuvo la oportunidad de tomar este desafío, de enfrentarse a Goliat, no sé, o sea, es como que pensó, tanto me he esforzado que yo soy capaz de, por tanto he pasado por este proceso que yo soy capaz de asumir eso. Oye, pero si me acabo de enfrentar a un oso, yo lo maté, que venga el que sigue, o sea, en el nombre de Dios. Entonces a eso voy, de que siempre los que aceptamos el desafío tenemos un proceso atrás. La pregunta es, no sé cómo lo tengan ustedes, los que no aceptan un desafío quizás o están pasando el proceso o nunca han pasado un proceso o nunca han visto quizás la mano de Dios cómo les ayudó a pasar un proceso. No sé, estoy preguntando, pero por lo menos en mi caso he visto la mano de Dios en cada proceso en el que he estado y yo puedo decir con total certeza de que incluso en este nuevo desafío que estamos está Dios. Amén. Y Dios me está ayudando. Amén. Entonces, Amén. Amén. Yo digo, ¿por qué hay personas que de pronto no quieren aceptar un desafío? ¿Qué creen que suceda? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no lo acepto? Bueno, yo creo que es, primeramente, yo creo que es por la comodidad. Por la comodidad, porque a uno le gusta estar cómodo. Pero por eso son desafíos. Si vamos a la historia de David, sabemos qué pasó más adelante. Derrotó a Goliat y todo eso, pero fue perseguido por Saúl. Saúl lo iba a matar, lo quería matar. Estuvo huyendo mucho tiempo estuvo huyendo. Pero él era ungido de Dios, pues. Él era ungido del Señor. El Señor estaba con él, pero otro ungido de Dios, porque sea lo que sea, era ungido de Dios. Saúl, el rey Saúl, lo iba a matar. Pero dice su palabra que el Espíritu de Jehová se apartó de él por no obedecerle. ¿Vale? Entonces iba a matarlo también, lo iba a matar Saúl al rey David. Y muchas veces, ¿por qué te digo este tema? ¿Por qué te digo este punto? Porque muchas veces esos desafíos, cuando tú aceptas un desafío, habrán personas que te van a señalar, habrán personas que van a hablar a tus espaldas, habrán personas que te van a decir, no sirves, Jaime, no vale la pena estar hablando en un micrófono, pongo esto, no vale la pena, ¿para qué hace? Para perder el tiempo. No vale la pena estar en un ministerio, Jaime, ¿para qué? Pero no ven la otra parte, que tú no lo haces para que a ti te aplaudan. No lo hacen eso. Nosotros hacemos este programa para alguien que nos esté viendo por medio de las redes, llegue una palabra de bendición, llegue un mensaje de aliento, de decir, yo puedo aceptar este desafío. Si ellos pueden, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Amén. Amén. Si ellos pueden cambiar de trabajo, ¿yo por qué no lo puedo hacer? Pero todo es poniéndole las manos al Señor. ¿Qué pasa? Que habrán personas que dirán, no, pero ¿para qué? Siempre vienen, y entonces ahí donde tú vienes y vas comiendo, te vas bajoneando, lo digo vulgarmente, te vas bajoneando, ¿lo tenía que haber hecho o no? Mejor me hubiese ido a casa, mejor me hubiese quedado en casa. Cuando llueve, tengo que estar ahí. Mejor me hubiese quedado viendo televisión. Me quedo en casa, como hay muchos, pero no aceptamos, no queremos subir de nivel, no queremos estar de pie, sino que queremos estar sentados escuchando la palabra, queremos estar sentados. Bueno, hermano Jaime, ore por mí. Bueno, hermana Xiomara, mire, ahora hay que hacer esto, vaya haciéndolo usted. Lo que pasa es que normalmente los desafíos, como decía el hermano Jaime, siempre tienen un trabajo atrás. Siempre vienen con un trabajo al lado, atrás. Amén. Mira, de hecho, perdón que te interrumpa, de hecho, cuando el Señor le dice a Moisés, a Josué, le dice, esfuérzate y sé valiente, ya le pone una tarea y le dice, porque tú repartirás. O sea que ya le puso tarea. Claro. Le puso tarea, tú repartirás a este pueblo por heredad. Mira la misión de Josué,
que fue el que repartió las 12 tribus de Israel. No era cualquier persona, no fue Claro. cualquier No era persona. cualquier cosa, Sí. o sea, ese era un desafío para él, porque acordémonos que tenía que suplantar, o podemos decir ocupar, como le queramos llamar, reemplazar el puesto de Moisés, que luego lo vamos a tratar, que no era cualquier que iba a reemplazar, o sea, era un puesto muy grande, pero él tenía que llegar al, como decimos, al nivel, ¿no? Era un listón alto. Claro, es un listón muy alto, entonces, pero Dios ve, como decían ustedes, Dios ve la valentía de él. Dios lo que vio fue la valentía, tal vez no era, aunque era hombre de guerra, porque andaba al lado de Moisés, pero Dios ve la valentía de él, ve el esfuerzo, ve la lealtad de él hacia su siervo Moisés. Entonces le dice, ¿sabes qué? Tú vas a repartir. Entonces era una tarea muy grande, Claro. pero normalmente, como estaban hablando, que hay gente que no quiere los desafíos. ¿Por qué? Porque no quiere hacer nada, no quiere trabajar. Amén. Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si David no hubiera aceptado el desafío? Yo a veces me pongo a preguntar eso. ¿Por qué hubiese pasado si Moisés no hubiese aceptado ese desafío? O Josué. O Josué no hubiese aceptado el desafío. Pero Dios lo sabe todo. ¿Vale? Y algo que me marcó en lo de David, cuando le dijo, Dios le habla a Samuel, que le dice, yo no veo lo físico, lo estoy parafraseando, lo digo así, lo que él ve es su corazón. ¿Vale? Estás diciendo tú qué hubiese pasado, pero Dios sabía que él iba a hacer esto. Yo creo que ¿qué hubiese pasado? Hubiera buscado a Dios A otra persona. Porque Dios siempre se provee de otra persona. Si uno no da la talla, Dios dice, bueno, tú no quieres, pues venga, Sí. voy a buscar a otro. Entonces por eso hay que estar dispuesto, con Sí. ese corazón dispuesto, pero te digo una siempre. cosa, yo siempre me he puesto y yo digo, ¿qué hubiese pasado si Moisés no hubiese huido? Porque Moisés huyó porque mató a un egipcio. Y entonces vino otro y le dijo, ¿qué? ¿Me vas a hacer lo mismo que hiciste? ¿Me vas a matar? Y él huyó. ¿Qué hubiese pasado si no lo hubiese matado? Porque lo fue a defender, ¿vale? Fue a defenderlo. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubiese huido? Decimos, bueno, es que Dios hubiese cogido a otra persona. Sí, pero es que ya Dios tiene todo preparado. Todo bajo control. Todo bajo control. Claro. Porque, ¿qué hubiese pasado si yo no me hubiese casado contigo? No, tú te hubieses casado con otra persona. Pero yo creo que sí. Si Dios te sacó de Ecuador, Dios te sacó de Honduras, Dios me sacó a mí de Ecuador para este momento, Amén. para hablar de su palabra. No, distinto es por la amistad o algo, no, porque Dios tiene el control de todo. Porque no hubiésemos salido de otros países, seguro que tú a lo mejor en Ecuador no hubieses hecho esto. No. Seguro que tú en Honduras no te hubieses planteado No. de hablar, no, ni yo tampoco. Pero Dios nos ha estado preparando del otro charco del agua para venir aquí a Europa, a España y estar hablando los tres. Entonces, ¿qué hubiese pasado? Digo yo que el Señor tiene todo preparado. Él ha venido formándonos desde hace muchos años atrás para este momento. Y eso pasó con Moisés. A Moisés lo fue formando desde mucho tiempo atrás para este momento. Amén. Formándonos incluso de distinta manera. Amén. Para unir justamente lo que decían antes, el propósito de una cosa. Y lo digo porque, por ejemplo, a Moisés lo formó de una manera y a Josué fue formado de otra manera. David fue formado de otra manera. Exacto. Pero al final siempre el propósito fue el mismo. Fue el mismo. Sí. Amén. Al final fue el mismo. Porque imagínate tú, Josué, estamos hablando del tema de Josué. Esfuérzate y sé valiente. Wow. Le dieron una responsabilidad. Para él fue un desafío, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo voy a repartir, no? ¿Cómo me toca el reparto? Yo me imagino, esto es como los muros de Jericó. Bueno, ¿y esto cómo lo voy a tumbar? Lo tumbo. Pero dice que
alzó su mirada y vio al ángel de Jehová y Josué dice, ¿tú eres de los nuestros o de ellos? Yo soy el príncipe de Jehová y bla, y wow, y le dice lo que tiene que hacer. O sea, lo prepara para ese momento. Tienes que hacer esto, tienes que cada día, durante 6 días, dar una vuelta. Y el 7º día, dice su palabra, da 7 vueltas. Amén. Y gritar. Y delante de ti, que vayan tocando las trompetas y gritando con voz fuerte. O sea, hubo una preparación ahí en Josué para que los muros se derriben. Dios ve la valentía de Josué y el Señor, en pocas palabras, le muestra cómo tiene que hacer. Claro, porque O sea, pero ya Josué se propuso en su corazón hacerlo. Hacerlo. Ya, Sí. ya el Señor ya lo tenía, ya lo estaba preparando. Porque, Sí. ¿por qué? Si vamos un poquito más atrás en la historia, Mm, ¿por qué Josué estaba al lado de Moisés? claro, Porque podía haber cogido a otra persona. exactamente. Pero ya Dios ya lo puso al lado de Moisés para que se vaya preparando. Dios lo iba preparando En el camino lo va a lo preparar. fue preparando porque recordemos que él fue uno de los 2 espías que fueron Claro. los que dieron hablaron bien de la tierra. Sí, él fue uno de los 2 espías, porque el resto, dice su palabra, Claro. el resto no se puede, no se puede, es imposible. Jaime, que Sabían no se va a que poder. había la bendición, pero vieron solo el obstáculo, no vieron en realidad la riqueza, sino que vieron, sí, es verdad, hay abundancia, es verdad, hay esto, pero es que somos como se miraban como nada. Claro, Enfrente y de Josué llegó y dijo, sí podemos, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar esto, Dios nos va a dar, confiemos en el Señor. Wow, impresionante todo eso. Yo creo que estamos casi en una situación parecida en la iglesia. Me chocó mucho ahorita el mensaje porque es casi, ¿no? Porque uno nos proponemos a de que tiene que avanzar, ¿verdad? Pero quizás a los ojos humanos dice, es que quizás la iglesia está en un mal lugar. Porque quizás ya que hubieron 5 iglesias, 6 iglesias, y esto no va a surgir. ¿Sí me entiendes? Pero el desafío justamente es eso. O sea, si ya está propuesto en mi corazón de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y ya Dios me dará la manera, así como le mostró el ángel a Josué, me dirá lo que tengo que hacer. Pero ya está en mi corazón el deseo de hacerlo. Y este deseo no va a retroceder. Amén. Porque si retrocede, no voy a contar una historia parecida a la de Josué. No voy a contar una historia parecida a la de Moisés. No voy a contar una historia parecida a la de David. Si me va a entender, si ya la llama está encendida en mi corazón y ya está el lugar donde estamos plantados, el deseo no puede retroceder. Amén. Porque si no, no era un deseo de mi corazón, simplemente era una simple emoción. emoción. Y eso pasa en la actualidad. Nos emocionamos y después duramos 2 días, 3 días, una semana o creo que un mes y ya, ay no, me cambio. No era esto. Muchas veces yo he escuchado que hay personas que dicen, no, es que Dios me dijo que hiciera esto o Dios me dijo que hiciera lo otro, pero luego después cambia toda la situación, el panorama, dice, no, ahora Dios me ha dicho que haga esto otro porque aquello no era, o sea, es emoción, porque Dios no va a mentir. Si Dios te dice, mira Jaime, vas a hacer esto, es que lo vas a hacer. Y Él te va a dar las fuerzas, Él te va a dar la dirección, Él te va a ayudar. Te pone ese querer como la Claro, y aunque estés pasando por el valle, aunque estés pasando por lucha, aunque estés pasando por prueba, eso mismo te ayuda a seguir adelante. Eso mismo te prepara y dices, no, tengo que seguir, porque esto no es mío, esto es de Dios. Y yo tengo que lograrlo porque Dios está conmigo. Pero cuando es emoción, ahora estás contento y mañana dices, no, dejo esto ahí. Como la Igual, claro. O la típica frase que decimos, es que yo sabía que eso no iba a funcionar. Eso. Sino que yo igualmente por compromiso lo hice. Pero igual muchas veces mencionas a Dios y dices, no, es que Dios me dijo que me vaya para allá o que me venga, o Dios me dijo, y después dices, no, es que Dios me ha dicho ahora que tengo que estar en tal sitio.
Dios no te va a tener, si incluso, o sea, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios te dice las cosas y lo que tienes que hacer, y incluso dice, esfuérzate. Como vemos, estamos tocando la vida de Josué, pero vemos la vida de Moisés también. Dice que Moisés, imagínate, Moisés fue criado en Egipto, fue criado por la hija de Faraón. Desde un bebé fue criado. Entonces, ¿qué sucedió? Que él se crió con todo, podemos decir, los lujos, la enseñanza, todo lo de Egipto, todo. Pero Dios iba trabajando ahí, porque el corazón era de Dios, o sea, el corazón era hebreo, digamos, el corazón era del pueblo de Israel. Entonces, pero Dios iba trabajando poco a poco. Por mucho que le pudieran enseñar acá, la mamá, ella fue la que lo, como que dice, la que lo crió de hasta lo más o menos 4 o 5 años, la que lo instruyó, y la mamá se encargó de prepararlo en ese poco tiempo. Y ese poco tiempo en el que la madre lo preparó, por eso es muy importante dejar a los niños a ir a la escuela dominical e instruirlo nosotros como padres. Instruirlos nosotros como padres en la casa, hablarles de la palabra, hablarles de las cosas de Dios e inculcarles el camino. ¿Por qué razón? Porque la madre dice que ella lo instruyó ese poco tiempo. Pero ese poco tiempo bastó para que Dios fuera trabajando en el corazón de Moisés. Amén. Y llegó al punto donde Moisés creció, fue un hombre ya príncipe, pero él veía la maldad del pueblo de Egipto y veía cómo maltrataban al pueblo de Israel. Y él, me imagino yo, que tenía como a veces, no sé si a ustedes les pasa que si a usted le golpean no es a veces, si a usted golpean a uno de sus hermanos, duele y uno viene y se quiere meter también, ¿no? Y se mete a defender, porque uno se mete a defender a su sangre. Entonces, él sintió aquello que dijo, es que me están golpeando uno de mis hermanos. O sea, se sintió como su sangre, sintió como aquel apego y dijo, no, lo voy a defender. Entonces dice que mató al egipcio y lo enterró. Y desde ahí, claro, cuando, como tú dijiste, de que el egipcio le dijo, ¿qué? ¿Me vas a matar como hiciste con el otro? Entonces dice que Moisés huye. Claro. Huye. Entonces Moisés se fue porque, claro, él dijo, me van a matar. Me van a matar porque he matado a uno de los de aquí. Puede ser lo que sea, pero me van a matar. Entonces él huye. ¿Y qué sucede? Ahí empieza el desafío de Moisés. ¿Por qué? Porque Dios lo comienza a preparar a Moisés. Moisés comienza a trabajar con las ovejas del suegro, a trabajar para su suegro, y Dios comienza, y imagínense, yo me imagino, me visualizo, vivir en abundancia, en riqueza, vivir en poder que ordenaba y se hacía, vivir con todos los lujos, podríamos decir. Sí, con todos los lujos, porque podríamos decir todos los lujos, era el hijo del rey, como quien dice, con todo, a llegar a cuidar ovejas, a llegar a trabajarle a otro. No eran ni suyas. Que no eran ni suyas. 40 años. Claro, ahí ya no lo estaban abanicando. Ahí ya no decía, tráiganme esto y se lo llevaban. No, ahí tenía que ir a trabajar, o sea, ya estaba empezando el proceso de formación, o sea, es algo que era un desafío, o sea, era algo muy fuerte, fue algo muy fuerte y llega, yo creo que el mayor desafío ya es cuando Dios le dice, ¿sabes qué? Mi pueblo está sufriendo, ya cuando ya está preparado Moisés, mi pueblo está sufriendo y tienes que ir a liberarlo. Yo creo que ese es el mayor desafío, porque imagínense ustedes, tú, un ejemplo, vengan huyendo de Ecuador porque le han puesto precio a su cabeza. Imagínense, hermano Jaime, que le hayan puesto precio a su cabeza y que venga Dios y que le diga, no, tú tienes que ir a Ecuador. Tienes que ir a Ecuador a compartir la palabra. Tú tienes que ir a Ecuador a compartir mi palabra. Tienes que ir a Ecuador a hablarle a tal persona de mí. Y encima hablar con el que era el papá, hablar con el que era su hermano, es decir, claro, encima meterse, como quien dice, a la cabeza, a la boca del lobo. Exactamente. Exactamente. Sí. ¿Qué hace ahí? Claro.
Entonces yo me imagino a Moisés, Señor, Un pero desafío. claro, Hombre, ese fue un padre, pero Señor, pero es que me van a matar. Me imagino yo, ¿no? Moisés pensando ahí, pero ¿cómo voy a ir yo allá si yo vengo huyendo porque me iban a matar y voy a ir de nuevo ahí? ¿Qué hago ahora? Mira que yo me pongo a reflexionar un poco y veo de que a Dios no le importa cómo lo vayas a hacer. A Dios lo que le importa es cumplir su propósito. Porque, claro, humanamente, lo que tú dices, ¿no? Oye, allá me van a matar, ¿no? Es un suicidio ir para allá en realidad. Pero el propósito de Dios era liberar a su pueblo. O sea que Él, a como sea, Estaba igual. me da ¿Cómo? igual que vayas a la boca del lobo o que vayas a donde tengas que ir. Me da igual. Yo no estoy viendo el que tú vas y que te va a pasar allá. Yo estoy viendo que el pueblo está libre, que hay un propósito. y que yo Sí. estaré contigo. Amén. Me llama mucho la atención el cómo fue preparado Moisés, porque justamente cuando el pueblo sale de los egiptos, los lleva a un desierto donde él ya estaba preparado para caminar, Sí. Amén. donde él ya sabía lo que había, Lo si es que que había había. víboras, si es que el terreno era muy denso o era muy... Él ya sabía de las tormentas de arena, él ya sabía de cómo aguantar el sol, él ya sabía de todo, o sea, era lo que te comentaban antes, o sea, siempre hay un proceso atrás, siempre hay un proceso atrás que nadie lo ve, que nadie lo comenta, y que el proceso atrás es lo que más se debería comentar para saber cómo Dios te llamó a hacer algo, ¿no? Cómo Dios te llamó, por ejemplo, mi proceso de estar aquí, cómo Dios me llamó. Claro, es que yo no es la primera vez que monto un micrófono. Ya yo estoy aquí, pero porque ya he montado muchos micrófonos, en miles de micrófonos he montado. No estoy aquí porque de la noche a la mañana se me ocurrió montar un micrófono, sino que ya Dios me venía preparando, ya Dios me venía diciendo, y claro, tú no sabes cuál es el propósito final de Dios, quizás incluso esto no sea ni el propósito final de Dios, quizás Amén. haya algo más adelante, Más adelante, y esto es una preparación. y esto quede como una pequeñez, en pocas Amén. palabras. Amén, En pocas amén, palabras. claro que sí. Uno nunca sabe cuál es el propósito de Dios, Amén. pero lo estamos haciendo. Amén. Y durante este proceso que lo estamos haciendo es donde dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo, Esfuérzate, sé sé valiente. valiente, Amén. y viene la tarea, que es justamente lo que estamos haciendo. Y aunque parezca una pequeñez, a muchas personas no les gusta hablar por cámara. A nosotros nos gusta, uy, qué vergüenza, qué vergüenza, qué vergüenza. Ya, porque da nervios. Da nervios y todo eso. Y esto es un desafío. Por eso, cuando iniciamos yo decía, te lo monto todo, dale tú. Cuando tú vienes y me dices, a ver, ponte tú también. O sea, es que, y cuando viendo a Tatiana también, oye, pero esto no me habías dicho No me que habías dicho. yo solamente vine a acompañarte. Desafíos, ¿no? Son desafíos, son Sí, desafíos. son desafíos. Entonces, Claro. Iba a decir una palabra, voy a compartir una palabra de Billy Graham que dice, el coraje es contagioso, pero cuando un hombre valiente asume un desafío, fortalece a otros. Y esto es verdad. Por eso te hablaba lo de Abel en Santa Coloma. Porque yo sabía cuán fuerte es un desafío de aceptar asumir una iglesia hija. Y claro, eso me llamó la atención a mí. O sea, cuando nosotros aceptamos un desafío, sí que tú ves que de pronto van a haber personas que se opongan. Pero también hay personas que se fortalecen. Porque quieren caminar contigo. Porque quieren hacer algo contigo. Por ejemplo, cuando tú decidiste hacer el podcast, yo me fortalecí. Amén. Porque quiero hacer algo contigo. Porque estamos en la iglesia porque quiero hacer algo. Pero claro, hay una persona que acepta el desafío. Y lo que te decían antes, a mí me gusta hacer el soporte justamente de esa persona que acepta el desafío. Yo quizás desafíos como asumir una iglesia nunca los he tenido. Pero siempre me ha gustado hacer el desafío, el soporte o estar con la persona que acepta el desafío, porque eso me inspira a mí. Soy de las personas que se inspira ver sirviendo a otras personas, en pocas palabras. Yo creo que no seré el único. Hay muchas personas que
si tú lo ves cómo trabaja el pastor, cómo trabaja, yo me inspiro de cómo yo quisiera ser en algún momento como él. Me inspiro y yo creo que es lo que sentía Josué. Ver cómo Moisés, a pesar del pueblo de ver cómo era, él cuánta paciencia y cómo los llevaba. Entonces, Josué como que siente esa inspiración. Primero es ayudante. Moisés lo ve, lo manda a una misión como espía. ¿Habían escuelas de espías antes? No habían escuelas de espías. De investigación privada ni de nada de estas cosas. Nada de eso. Eran muy buenos espías, ¿no? Eran muy buenos espías porque llegaron y vaya. Y salieron sin ningún... Sí, y este proceso lo lleva después a Josué a asumir algo más. Y después a reemplazar a Moisés, pero cada paso que iba dando era porque Moisés lo había inspirado. Amén. Y justamente esto nos pasa a nosotros, de que sentimos, cuando hay una persona que sirve, cuando hay un liderazgo que quizás también está funcionando, hay alguien que se siente inspirado por debajo. Y que esa persona está influenciando de buena manera en los que están... No sé si alguna vez te has sentido así, de pronto sí, claro inspirado por alguien que está sirviendo. Sí. Es que esos son pasos que esa es la influencia positiva, porque tú a veces ves a un hermano que está sirviendo y dices, wow, me gusta cómo sirve este hermano, o me gusta, quiero también yo servir de esta manera. Y no se trata de una carrera, no se trata de decir, no, yo voy a hacer lo mejor que él, sí. O yo voy a hacer... No se trata de competencia ni nada, sí. Sino que se trata de decir, yo también quiero hacer lo mismo que él. Amén. Ni de sabotaje. Porque, por ejemplo, Josué, me impacta la vida de Josué porque Josué viendo, o sea, pudiendo, él estuvo con Moisés siempre, digamos. Él estuvo con Moisés siempre, y Moisés, si vemos los desafíos que enfrentó cuando llevó al pueblo al desierto, que la gente no eran 2 ni 3 pelones, eran miles, y dice la palabra que la gente renegaba, que se quería ir de nuevo para Egipto, que porque nos sacaste, que no vamos a morir aquí, y o sea, imagínense aquel montón, aquel murmullo de gente hablando, renegando, que queremos comer aunque sea ajos, que queremos comer cebollas, imagínense todo eso, y después viene y que queremos agua. Yo me pongo un poquito en el papel de Moisés y digo, madre mía, pero yo justifico que Moisés haya golpeado le haya pegado así a la roca, porque le hubiera pegado no una vez, sino claro, porque el murmullo, la habladuría, la presión, el estrés que tenía Moisés. Claro. Pero eso pasa en la actualidad, porque muchos habemos, digo, yo no me quiero incluir porque sería triste decir, no, que hay, no. ¿Le quieres pegar a algo? No, que aún queremos volver atrás, volver a ese Egipto de atrás, a ese viejo hombre. Antes estaba mejor, decimos, ¿no? Decimos que antes, por eso hay muchos que no quieren aceptar el desafío. Porque saben que viene un problema. Porque claro, sí. Porque vendrán como Moisés, es que yo quiero esto, es que yo quiero esto, es que quiero esto, es que ¿por qué no se hace esto? Es ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no hacemos esto? Es que eso. Pero ¿por qué no lo haces? Hazlo. No, pero es que comenzamos a pedir, comenzamos a decir y que mejor se hubiese hecho de esta manera. Es que mejor se hubiese hecho de esta manera. Y eso pasaba con Moisés, que llegó un punto Moisés que me imagino que se le cruzó los cables, ¡boom! Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.